Y vamos a leer el versículo 6 y 7. 55, 6 y 7. Leamos todos a una voz. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios. Saludamos a la hermana Angélica y el hermano Carlos, ven que son los padres de la hermana Natalia y vienen desde Florida. Bueno, gracias a Dios. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A nuestros hermanos que vienen de visita. También tenemos con nosotros a Amparo Pérez, que está allá atrás. Dios le bendiga, le damos la bienvenida. Y también a Dominga, que ya estaba viniendo. ¿Qué se hizo? ¿Estaba ya? Ya está. Dios le bendiga. Gracias al Señor por las visitas. Bueno, es importante que estemos conectados. Este mes de agosto ha sido un mes de bastante actividad y gracias a Dios por eso. Y por la respuesta de la iglesia se ha movilizado, se ha respondido a la actividad. Y bueno, de eso se trata, hay que trabajar. El próximo sábado vamos a estar trabajando también, vamos a estar en la ciudad de Passaic de 12 a 3 de la tarde. Vamos a estar compartiendo la palabra, testificando. Y les invito, hermanos, a que estemos orando por este proyecto, que el Señor nos abra puertas, que el Señor nos dé gracia, porque la gracia viene de parte de Dios. Esto no viene de parte de los hombres. Puede pararse uno a gritar y a predicar y a hablar y nada sucede. Pero si Dios está ahí, entonces el Señor dará respuesta. Entonces vamos a estar orando por esto, para que la gracia de Dios se manifieste. Muy bien, hermanos, vamos entonces a dedicar un tiempo para reflexionar y para meditar en la palabra del Señor. Porque esto que estamos experimentando el día de hoy es un milagro maravilloso y era un misterio escondido, pero Dios lo ha revelado en el momento que Él lo deseó. Cuando Dios forma el pueblo de Israel, ya había dado una promesa, le dio una promesa a un hombre y le dijo: de ti van a nacer muchas personas, vas a ser padre de mucha gente, de tus lomos saldrán naciones. Y le dice: vas a tener un hijo, pero la condición que tenía Abraham no era para nada la mejor para tener hijos, para tener prole. Era un anciano. Pero la condición de su esposa todavía era mucho más difícil. Era una mujer anciana, ya había pasado su tiempo de tener hijos, pero Dios es el que hace las cosas cuando no hay nada de parte del hombre. Ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando el hombre ya no puede, ahí es donde Dios extiende su mano. Él abre puertas cuando están cerradas y abre el camino donde no lo hay. Lo cantamos ahora, ¿verdad? Dios abre camino donde no lo hay. Y así pasó con Abraham. No había forma de que Abraham pudiera tener humanamente descendencia. Pero le dijo que lo iba a hacer grande y que iba a nacer muchas naciones de sus lomos. Y no fue sino al cabo del tiempo que le nace su hijo, 25 años después de la promesa, y nace Isaac. Y bueno, Dios hace ese trabajo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y conocemos la historia, cómo Dios trabajó con esta familia. Pero todavía no era una nación, era una familia. Y la familia llega a Egipto por la hambruna que hubo en la tierra. Y después de estar 430 años en Egipto, el Señor los libera
con brazo fuerte, mano extendida, y les da la liberación de ese tiempo de esclavitud tan largo, 430 años. Así es que lo que comienza con un hombre, después del tiempo, ahora sí tiene Dios una nación sin tierra, pero una nación que va por el desierto, y Dios la estaba llevando a una tierra prometida que le había prometido a Abraham hacía muchos años. Así es que este pueblo que nació prácticamente de la nada, que uno de los profetas dice que el día del nacimiento de Israel nadie la quiso, fue despreciada, fue arrojada en el camino, y estando en esa condición como un recién nacido arrojado en el camino, Dios pasó al lado de ella y la amó y la restauró, ¿verdad? Le dio crecimiento, y después que fue adulta la hermoseó, dice, con mi espíritu. O sea, Dios se tomó el trabajo de formar a esta nación. Así es que con razón el pueblo de Israel tenía esa idea de que eran el único pueblo de Dios. Claro, era el único pueblo de Dios. Dios habló en Israel, su presencia se manifestó de una forma poderosa cada vez que se elevaba un sacrificio al Señor. La gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Dios hablaba a sus profetas. Dios se dio a manifestar al pueblo de Israel. Israel tenía esa idea de que era el pueblo de Dios. El hecho que nosotros estemos hoy cantándole al Señor, dándole alabanza y conociendo su nombre y habiendo sido conocidos por Dios, es un milagro maravilloso, es algo muy grande. Nos hemos acercado a Dios porque definitivamente el Señor nos mostró a nosotros, nos reveló que era seguro acercarse a Él. Así es que leímos ese verso: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es una invitación a acercarse al Señor, a participar de Él, pero en la condición en la cual nosotros estábamos, lejos del Señor, esclavos del pecado. Pero aparte de eso, y como el cherry on top, digámoslo, estábamos nosotros en la idolatría. Y si hay algo que detesta Dios, es la idolatría. Por eso es que el Señor separó a Israel, y por eso es que le dijo: no se crucen con las naciones vecinas. Por eso fue que Dios le dijo a Israel: mantenga bien distante esa relación, para que el corazón del pueblo de Israel no se volcara tras los ídolos, porque lo que más detesta a Dios es la idolatría. Así es que note en la condición en la que estábamos, lejos de Dios y viviendo una vida idólatra. Pero un día se nos predicó el Evangelio, y lo que antes pensábamos que era el cuadro, Dios tratando de buscarnos para destruirnos, en realidad entendimos que al contrario, era Dios buscándonos para extendernos. Lo que leímos ahí: deje el hombre impío su camino, el hombre necio inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Y descubrimos que Dios es un Dios de misericordia y que es un Dios perdonador. Y le creímos y sentimos descanso cuando le buscamos. Así es que debemos en este día darle gracias a Dios, primeramente por habernos demostrado esa misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Se cumplió entonces la veracidad de la palabra, porque la palabra de Dios no cambia. Él lo que dice, eso hace. Pero este acercamiento de Dios
a nosotros era un misterio. Y quiero que miremos este versículo 5, Isaías 55, 5. Porque dice, la palabra profética dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. ¿Qué irían a hacer esas gentes que no conocieron a Dios? Correrán a ti. Pero esto no encajaba en la forma de pensar de un judío, porque para ellos solamente Israel eran los que iban a Dios y Dios les respondía, los que oraban a Dios y Dios contestaba. Y evidentemente ese fue el inicio del trato de Dios con la humanidad. Y por supuesto nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas, es el único que conoce todas las cosas. Así es que cuando habla de gente que no conociste, no se refiere a que Dios no conociera que iba a venir gente fuera de Israel corriendo hacia Él, sino más bien habla de esa relación tan directa que puede tener una persona con Dios. Gente con la cual no te relacionaste, correrán a ti. Gente con la cual, o a la cual más bien no te has dado a conocer, correrán a ti. El trato de Dios con los pueblos que no tenían la ascendencia hebrea era un misterio. Mire cómo dice el profeta Malaquías en el capítulo 1, Malaquías 1:11. Dice, porque desde donde el sol nace, ¿hasta dónde? Hasta donde se pone. Versículo 11, Malaquías 1:11. Desde donde el sol nace hasta donde se pone. Es decir, en toda la tierra. Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero eso no era lo que estaba sucediendo en el momento, porque es que ni siquiera Israel estaba honrando a Dios. Lea usted el profeta Malaquías, y es un reproche de Dios hacia el pueblo de Israel por sus ofrendas, sus malas ofrendas y sus sacrificios, todo lo que estaban haciendo errado hacia el Señor. Así es que si ni Israel lo estaba haciendo, mucho menos las naciones que estaban enfocados en su idolatría. O sea, ¿cómo decir que desde que nace el sol hasta donde se pone el sol, mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar? O sea que no se habla de algo que estaba sucediendo en ese momento, sino una palabra de lo que iba a acontecer más adelante, cuando evidentemente viniera Jesucristo y después de esta campaña mundial de extendimiento del nombre del Señor, para que conocieran el nombre del Señor y pudieran adorarle. Así es que había una serie de profecías que apuntaban hacia esa nueva relación, o una relación más amplia de Dios con la humanidad. Pero Dios solo tenía un pueblo sobre quien había manifestado su nombre: Israel. Solamente había un lugar donde se había derramado la gloria de Dios, y ese era el templo en Jerusalén. Solamente Dios tenía esta relación con un pueblo, Israel, de manera que considerar que las naciones y que los pueblos cantarían a su nombre, levantarían incienso a su nombre, adorarían el nombre de Jehová, era algo extraño para la forma de pensar de un judío. Jesucristo mismo vino a los judíos, y Marcos capítulo 7, versículo 24, de los pocos encuentros que Jesús tuvo con una persona que no fuera judía,
le dice estas palabras. 7:24 de Marcos. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era judía. ¿O no era judía? Griega. Y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, ¿qué cosa le dijo? Leamos todos. Deja primero que se sacien los hijos. Parecen palabras muy fuertes, ¿verdad? Utiliza el Señor una figura. No era que le estuviera llamando perrilla, sino en esa figura de primero se sacian los niños, los hijos, y después las sobras se le dan, digámoslo así, al animalito en la casa. ¿Qué tal uno con un animal en la casa? Y que coma primero los animales y después, si sobra, comen entonces los hijos. ¿Verdad que no? Pero el Señor le dice, deja primero. O sea, como que le dio un poco de esperanza. Seguramente ella pensó, bueno, está bien, entonces más adelante tendré la oportunidad de recibir. Mateo dice que él vino a los hijos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero claro, el Señor encuentra fe en esta mujer como no la encontró en sus hijos, digámoslo así. Encontró fe en la mujer de tal manera que el Señor dice, grande es tu fe, que se haga como tú quieres, porque no había encontrado fe así ni siquiera los judíos. Con razón dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que el Señor deja saber que aunque Israel le rechaza, aunque Israel, los suyos le abandonan, Juan capítulo 10, él dice que Él es el buen pastor, versículo 14. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 14 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero trate usted de pensar por un momento, de imaginarse lo que vendría por la mente de sus discípulos al oír que habían otras ovejas que no eran de este redil. Porque para la forma de pensar de un judío, eso era un imposible. Israel es el redil del Señor. ¿Cómo viene Jesús a decir que tengo otras ovejas que no son de este redil? Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El misterio de la salvación. Habrá un rebaño y un pastor. Aunque estaba en el plan de Dios, era un misterio que fuesen salvos los gentiles. Era un misterio. Ya lo amplía entonces el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer este pasaje desde el versículo 11 en adelante, que nos hace a nosotros entender, porque hermanos, la iglesia debe amar al Señor de una forma tan entrañable, tan profunda, porque de no ser por su misericordia, hermanos, aún estaríamos en la idolatría. Aún estaríamos nosotros en los vicios
aún estaríamos nosotros atados del pecado. Así es que hay que entregarle al Señor el corazón enteramente. Efesios 2 dice el 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, hay dos grupos de personas: los que se circuncidaban y los que no se circuncidaban. Israel eran los que se circuncidaban por un pacto que Dios hizo con ellos, de que ellos serían su pueblo, y los gentiles no se circuncidaban. Así es que les dice: acuérdense que ustedes antes eran llamados por los judíos, que ustedes eran diferentes, distintos. En aquel tiempo estabais, ¿cuál era la condición de un gentil antes de Cristo? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, el versículo 2, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos, como les dije que día, en la inmunda. No teníamos nosotros forma de absolutamente nada de salir de nuestra condición. No estaba Cristo, no habían pactos, no había ciudadanía de Israel, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios, estábamos completamente perdidos. Como si lo pusieran a uno en medio de un bosque denso, lo bajaran a uno por una cuerda y lo dejaran allá sin mapa, sin brújula, y que usted no sepa en qué país está, usted no sepa en qué región está, en qué hemisferio está, y no sabe si pegar para derecha o para izquierda. Así estábamos nosotros. El hombre sin Cristo está completamente desubicado, completamente perdido. Pero entonces les hace recordar: ustedes eran gentiles. Versículo 11: pero ahora en Cristo Jesús. Hermanos, ese cambio tiene que ser contundente en la vida. Antes de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros, ¿qué tenemos? Los unos y los otros tenemos entrada. Entonces resume: por tener esta entrada, por ser del cuerpo, entonces dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Somos miembros de la familia de Dios. Dios solamente tiene una familia. Dios solamente tiene un pueblo. Y nosotros que no pertenecíamos, ahora por la sangre de Cristo somos miembros de esa familia, somos miembros de ese cuerpo, de ese pueblo. O sea que de un momento para otro, por haberle creído a Jesucristo, entonces aparecimos, digámoslo así, en una gran ciudad con señalizaciones y con mapa y con brújula y con todo lo disponible para uno poder navegar en la vida por creer en Jesucristo. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos acceso a la oración. Sabemos que podemos hablar con el mejor guía, Jesucristo, y que Él nos escucha y Él también nos responde. Y cuando necesitamos dirección en la vida, sabemos dónde encontrarla. Pero antes no estábamos así, ¿verdad? Antes estábamos perdidos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es que éramos vistos nosotros por los judíos como vanidad, porque ellos tenían eso que acabamos de mencionar. Este pasaje de Hechos capítulo 10, que es el primer encuentro, recuerden ustedes,
que Jesucristo le dio al apóstol Pedro las llaves del reino. Pero no es que él esté allá parado en el cielo con las llaves dejando entrar al que él quiera. No, sino las llaves del reino eran las llaves de la apertura de la predicación del mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzando aquí en la casa de Cornelio. Los gentiles recibimos nosotros el evangelio por este encuentro maravilloso de Hechos capítulo número 10. Tanto Cornelio como Pedro estaban en un éxtasis, en una visión, recibieron los dos. Y vamos a leer unos pasajes de Hechos capítulo 10, porque Pedro, siendo judío, aunque había recibido el evangelio, por supuesto, de todas formas conservaba su tradición judía y sus prácticas judías, entre ellas el no acercarse a los gentiles. Así es que del versículo 10 al versículo 15 habla la escritura acerca de este encuentro, de la visión que tuvo Pedro, esa visión que él veía en ese estado en el cual estaba, con mucha hambre. Entró en un éxtasis y en el sueño vio animales que descendían en un lienzo, y vio animales limpios y vio animales impuros, y la voz le decía: Pedro, mata y come. 3 veces de esa manera. Pero que un judío comiera cualquier animal, hasta el día de hoy los judíos solamente comen ciertas carnes y cocinadas de cierta manera, cocinadas en ciertos lugares. Ellos no se paran por ahí en cualquier esquina a comer, no, ellos tienen una dieta muy estricta. Así es que imagínense en ese tiempo, mucho más. Y Pedro entonces recibe la voz: Pedro, mata y come. Y él dice: ¿cómo voy a comer? Versículo 14 dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, verso 15, le dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. Si Dios lo limpió, no lo llames común. Así es que era una visión para mostrarle el Señor a Pedro su trato con ese pueblo gentil que el pueblo de Israel consideraba común, inmundo. Puede usted leer con detenimiento la historia en su casa. Pero Pedro entonces llega a la casa de Cornelio. Cornelio estaba orando y pidiendo a Dios también revelación. Y dice en el versículo 24 que cuando llegaron a Cesarea, Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis, ¿qué cosa? Cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Oiga, pero es que son términos fuertes. ¿Qué tal que usted le diga a alguien en ese tiempo: me es abominación hablar con usted? Es abominable que yo me siente en su casa. Son cosas pesadas. Así es que era una abominación para un judío entrar en una casa gentil. Por eso es un misterio que los gentiles recibieran este mensaje del evangelio. Pero note la revelación que recibe el apóstol Pedro por esa visión, y llega a un entendimiento. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, se le volteó al apóstol Pedro su perspectiva, la forma de ver a todo el mundo, porque para ellos solamente los judíos eran dignos y el resto del mundo eran impíos, eran pecadores, eran inmundos. Pero de un momento el Señor le cambió su forma de pensar. Y de ahí en adelante entonces comienza una, digámoslo así, revolución de predicación al pueblo gentil. Y cuando el apóstol Pedro empieza entonces a predicarles, a compartirles este evangelio, versículo 37, versículo
37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el apóstol Pedro entonces empieza con este poderoso mensaje apostólico de la transformación, de la liberación, de la resurrección de Jesucristo. Y mientras él hablaba, versículo 44, ¿qué sucedió? Cayó el poder del Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo no hay que hacer campañas pro recepción del Espíritu Santo. Bueno, uno las puede hacer, pero el Espíritu Santo cae donde se reconoce que Jesucristo es el Espíritu. Amén. Y cuando uno reconoce a Jesucristo y uno está concentrado en la palabra, el Espíritu puede descender y caer sobre alguien en cualquier momento. En la casa, en el carro, aquí en una dominical mientras predica el pastor, un poco más extendido, puede caer el bautismo del Espíritu Santo sobre alguien. Y eso fue lo que experimentó. Imagínense entonces este cambio de forma de pensar de Pedro de un momento para otro. Bueno, el Señor no hace acepción de personas, porque se derrama el poder del Espíritu Santo. Y los versículo 45, los fieles de la circuncisión, fueron 6 personas con el apóstol Pedro, fieles de la circuncisión. Imagínense cómo quedaron de aterrados, ¿verdad? Quedaron atónitos, quedaron boquiabiertos de que una persona que no tuviera sangre judía estuviera danzando y hablando en otras lenguas y testificando a Jesucristo como el Señor. Quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro respondió, dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que esos sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se riega la noticia, porque es que eso fue una noticia, hermanos, eso no fue algo por ahí leve, no fue la noticia, mejor dicho, después de que Cristo resucitó, la noticia mundial fue: los gentiles reciben el Espíritu Santo. Eso fue la noticia. Claro, el rumor llegó a oídos de la junta directiva que estaba allá en Jerusalén. Hicieron llamar a Pedro: explíquese. Pedro le relata entonces lo sucedido, les dice que tuvo la visión, y les dice que fue y predicó y que entró en la casa. Imagínense cuál sería la expresión de asombro de la junta directiva cuando usted se metió a la casa de unos gentiles inmundos. ¿No sabes, Pedro, que es abominación compartir, juntarse, estar hablando con algún extranjero? Seguramente le preguntaron. Pero entonces, después de declararles lo sucedido, en el versículo 17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Dios les concedió el mismo don. O sea, no hay una separación, no hay una división. Dios les dio el mismo don que a nosotros que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: oiga, qué conclusión tan hermosa. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Ellos quedaron sorprendidos. De manera que eso era lo que estaba diciendo el Señor: tengo otras ovejas que son de otro rebaño que tengo que atraer a mí. Entonces, de manera que ellos también pueden recibir el Espíritu, de manera que ellos también son salvos.
O sea que hasta ese momento pensaron que judíos eran los únicos que tenían relación con Dios, y bueno, el Señor vino a los judíos y el remanente que creyó, entonces ellos fueron los que son salvos, pero nunca se imaginaron que los gentiles también, de manera que también ellos recibieron arrepentimiento para vida. ¡Wow! Y desde ese momento entonces cambia, por supuesto, la forma de entender. Así es que con razón el profeta Isaías 55:5 dice: llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron, ¿qué iban a hacer? Imagínense que un gentil conociera que Jesucristo también vino para morir y pagar el precio de ellos, y que un gentil reconociera que este mensaje que la iglesia estaba predicando también era para ellos. Por eso es que la iglesia gentil tuvo ese crecimiento tan maravilloso, mientras la iglesia de los que comenzaron con judíos tuvo ese descenso. El fruto del crecimiento de la obra gentil, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la cosecha de la iglesia que comienza con judíos, a 100, a 60 y a 30. Un decaimiento. Y la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, 3,000 y después 4,000, y que tantos creyeron al evangelio, después eso se disemina con la persecución y muy pocos son los que quedaron. Pero la iglesia que comenzó en casa de Cornelio despegó. Ese grupo despegó, aunque ya no había una separación. Ya no había judío, ya no había gentil, ya no había griego, ya no había esclavo, ya no había libre, sino que todos son uno en Jesucristo. Pero el hecho que nosotros estemos, después de tantos años, todavía reunidos celebrándole a Jesucristo y experimentando el mover del Espíritu Santo y experimentando la manifestación de los milagros del Señor y la manifestación de la voz de Dios hablando y explicándonos su palabra y consintiéndonos de esa manera y enseñándonos todas las cosas, hermanos, es precisamente porque Dios tenía un plan maravilloso con esta gentes que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, aleluya. Nosotros descubrimos que Jesucristo tenía algo poderoso para darnos que el mundo no nos podía otorgar, y cuando lo descubrimos y creímos en Él, salimos corriendo de donde estábamos para acercarnos a Jesucristo y abrazarlo a Él y recibir de parte de Él su don maravilloso, aleluya. Qué oportunidad tan grande la que nosotros tenemos. Hemos corrido al Señor, aleluya. Nosotros hemos corrido al Señor. Así es que ¿cómo no correr hacia Él? ¿Cómo no acercarse a Jesucristo cuando uno descubre su compasión y su bondad? Que, hermano, no teníamos nada. ¿Qué le podíamos ofrecer al Señor? Y Pablo comprendió eso. Esas credenciales que él tenía acceso a donde quisiera entrar. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, irreprensible. Pero él dijo: pero todas estas cosas las he tenido como pérdida, con tal de alcanzar a Jesucristo. O sea, llegó a ese entendimiento de que ser judío no le daba nada respecto a la vida.
y consideró todas esas cosas como pérdida. Y nosotros que no teníamos absolutamente nada de eso, mucho más. Pero ¿cómo no correr hacia el Señor? ¿Cómo no uno someterse a la palabra en agradecimiento porque el Señor extiende su mano y nos salvó y nos dio de su don inmerecido? ¿Cómo no correr hacia Dios al notar que Él no hizo acepción de personas con nosotros? ¿Qué tal que el Señor hubiera visto? No, tú no tienes apellido judío, tú no tienes la estirpe judía, por tu sangre no corre sangre judía, y que nos hubiera hecho al lado el Señor. ¿Se imagina que el Señor hubiera hecho eso? Vea de dónde salimos nosotros, de un pueblo por allá en Sudamérica, en Centroamérica, de donde salimos nosotros. Y pudo haber el Señor haber dicho, no, es que ustedes no son judíos. Pero ¿cómo no correr hacia Él cuando Él a todos nos vio igualitos, perdidos, desorientados? No hizo acepción de personas, nos vio igual que todos, perdidos. Y de la misma manera nos buscó y nos compartió su palabra, y nos compartió su amor, y nos compartió su don. Que haya dado del don que nos dio a nosotros, dijeron ellos. El don del Espíritu Santo. Qué obra tan maravillosa. Porque nosotros no merecíamos tanta bondad. Así es que esto lo tiene que llevar a uno, hermanos, a reflexionar, pero de verdad, y valorar muchísimo, y aprovechar este trato de Dios. Porque dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque va a haber un momento en el cual Él no puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces el Señor, llegamos a esa conclusión, que el Señor se presentó, que el Señor nos encontró y que el Señor nos está escuchando. Todo eso es gracia de Dios, que el Señor nos ha dado a nosotros arrepentimiento para vida. Eso es el buen trato de Dios con nosotros, pero no porque lo merezcamos. Así es que dice con razón, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque vendrá el momento en el cual no podrá ser hallado el Señor. Vendrá el momento en el cual el Señor no hablará y no dará arrepentimiento para vida. Imagínense, vendrá el momento en el cual el Señor no será encontrado. Va a venir ese momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero hoy hay oportunidad. ¿Cómo no correr al Señor al notar entonces este gran amor, al notar nosotros este buen trato del Señor? Así es que los judíos quedaron atónitos. Que Dios no solamente había buscado a los gentiles, sino que les había dado el don del Espíritu Santo. Y al ver nosotros esta bondad del Señor, hoy, al ver la bondad del Señor que Él tiene contigo hoy, ¿cómo no correr hacia Él? ¿Cómo no prestarle al Señor y darle nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra fuerza? Porque hoy podemos salir de aquí y cada uno mira qué hace, ¿no? Y vive la vida de la semana como quiera vivirla. Pero Dios te da oportunidad día tras día y te muestra su misericordia para que tú sigas huyendo de Él, para que sigas menospreciando sus abrazos, porque Él quiere abrazarte y que tú sigas diciendo no, más adelante, cuando tenga otra oportunidad. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No huyas de Él, acércate a Él. No huyas del Señor, corre hacia el Señor. Entonces es que yo quiero invitarte hoy a que reflexionemos
de este trato que Dios tiene contigo. ¿Qué mal te ha tratado Dios para que tú decidas no entregarle la vida? ¿Cómo te ha maltratado Dios para que tú decidas no lo voy a buscar? Te invito a que estés de pie, hermano. Nosotros debemos vivir todos los días con esa gratitud de que siendo gentiles el Señor nos buscó sin merecerlo. Te invito a que dediques tu vida al Señor con todas sus fuerzas. Dedícala. Vive para Él. Recibe este don del Señor. Recibe su arrepentimiento para vida y no huyas más de Él. Hoy hay oportunidad para entregarle la vida al Señor Jesús. Hoy tienes otra oportunidad. Dale gracias a Dios por eso. Quizás mañana no la tengas, pero hoy tienes oportunidad. Dale gracias a Dios. Dile gracias a Dios porque Él no se fijó solamente en los judíos, sino que te alcanzó a ti. Dale gracias a Dios que tienes un lugar donde reunirte, donde escuchar palabra. Dale gracias a Dios que no estás solo, desubicado, desorientado en la vida, que estás acompañado de la familia de Dios. Dale gracias a Dios de que ahí está su presencia contigo. Dale gracias a Dios que aún en tus errores el Señor no te echa fuera. Dale gracias a Dios que aún en tus fallas Él permanece siempre fiel.